Bueno, en este segundo audio sobre la cuestión de la pulsión, siempre en el artículo de pulsiones y destinos de pulsión, voy a empezar tomando el destino de pulsión que Freud llama la orientación contra la persona propia. En realidad, digamos, la impresión que uno tiene cuando lee esta parte, digamos, del artículo de pulsiones, es que en realidad es como si la pulsión estuviera tratada de un modo muy aislado. Es decir, muy aislado digo en el sentido de que no están articulaciones un poco más complejas, por ejemplo, en relación al yo, como sí va a ocurrir en la última parte del artículo de pulsiones. Se podría decir que la pulsión está tratada en su aspecto más aislado y perverso, digamos. Perverso, insisto, como lo dije ya en otro audio, no en el sentido de la perversión clínica, sino en el sentido de la pura pulsión, digamos, aislada y, digamos, que uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo se articula esto después con el sujeto, o mejor dicho, con las cuestiones del yo? Lo que hay que destacar, digamos, Freud va a tratar la pulsión sadomasoquista y la pulsión ver, ser visto, como la llama él, la pulsión de ver, o digamos, podríamos decir también voyerismo, exhibicionismo. Las dos pulsiones las trata de una manera similar, más allá de las diferencias entre cada una de ellas, pero lo que tienen en común, digamos, es lo siguiente. En ambas, Freud, tanto en ambas me refiero a la sadomasoquista y a la pulsión de ver. En ambas, Freud pone un tiempo previo, o sea, un tiempo previo ¿a qué? Previo a lo que sería el despliegue de la pulsión en lo que Freud llama las voces gramaticales, el sujeto y el objeto. Aquí hay que destacar que ya tenemos elementos de lenguaje, ¿no? Es decir, las voces gramaticales, es decir, que Freud está planteando que la pulsión se estructura, ese recorrido pulsional o esa orientación contra la propia persona como destino, que los destinos pulsionales se van a organizar de acuerdo a una gramática y de acuerdo a concebir que en relación a esa gramática, insisto, categoría de lenguaje, va a haber algún sujeto y algún objeto. Cuando yo decía antes que está tratada la pulsión, en este caso de una manera muy aislada, casi como pura pulsión perversa, precisamente es todavía enigmático acá por qué, digamos, o cómo un sujeto y un objeto se van a posicionar, de qué manera, por qué un sujeto puede cambiar su lugar en relación a la gramática, etcétera. Me refiero a lo siguiente. ¿Por qué, digamos, en la gramática alguien puede pasar de una voz activa a una voz reflexiva o a una voz pasiva? Porque en la gramática de la pulsión lo que Freud sitúa son estas tres voces, o sea, las voces gramaticales que él menciona son estas, ¿no es cierto? Actividad, reflexividad y pasividad. En relación a eso, se va a hacer un reparto del sujeto y del objeto en función de tal o cual pulsión, de una o de la otra pulsión de las dos que trata. También estoy marcando un poco las cuestiones en común que tienen, ¿no? Las dos pulsiones que él trata bajo este destino de orientación contra la persona propia. También para las dos, decía, Freud va a situar un tiempo previo, o sea, un antes de las voces gramaticales, un antes de que entre en actividad, reflexividad
o pasividad. Ese antes que Freud sitúa tiene que ver con un tiempo previo en donde se supone que está más ligado a, digamos, una cuestión que tiene más que ver con lo autoconservativo, como punto de apuntalamiento o de apoyo, a partir del cual va a empezar el carácter sexual de la pulsión, la característica de placer y displacer en un sentido erótico o erotizada cierta actividad ya como pulsión sexual. Es decir, yo entiendo que ese tiempo previo, fuera de las voces gramaticales que Freud postula, es un tiempo de apuntalamiento, es decir, el tiempo de donde después va a surgir la sexualización de determinada actividad o determinada función, erotización, y ahí sí va a tomar la condición, digamos, de pulsión sexual, la especificidad de pulsión sexual. Entonces, empiezo por la sadomasoquista. El tiempo previo que Freud sitúa allí es, él dice que el niño en determinado momento de su desarrollo tiene que hacerse señor de su cuerpo, es decir, amo de su cuerpo, poder manejar su cuerpo, y que esto tiene que ver con el control y el manejo de su propia musculatura. Esto es interesante porque, digamos, hasta ahí, este sería el punto de apoyo, digamos, de donde podría partir la pulsión sadomasoquista. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya, por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, ¿no? Bueno, vieron que se habla, por ejemplo, en la fase anal, se habla de, en la fase anal de la libido, se habla de sadismo anal. Bien, ahora, la fase anal, ¿en qué consiste? En que justamente lo que al niño, digamos, se le demanda, lo que el otro le demanda al niño en su educación, es precisamente el control de sus esfínteres. Esto es precisamente parte de ese control de la propia musculatura, de ese ir pudiendo manejar, entre comillas, controlar su propio cuerpo, coordinar, etc. Lo cual, por supuesto, está ligado a otras cuestiones que no tratamos aquí, que tampoco Freud trata acá, que tienen que ver con la constitución de la unidad del cuerpo, en el narcisismo, bueno, etcétera. Cuestión que hablaremos en otro momento. Pero, justamente, el sadismo sería el desprendimiento de placer sexual, o sea, una erotización de esa función de control, pero ya ejercida sobre algún otro que está en el lugar de objeto. Es decir, controlar, digamos, disfrutar, sentir placer con el controlando, manejando, y en un caso extremo de sadismo más perverso, sometiendo o sojuzgando incluso a sufrimiento al otro. Bueno, ustedes saben que sadismo viene ¿de qué? Del Marqués de Sade. Bueno, que precisamente hay allí toda una erotización de esta cuestión. Bueno, para los que les interese pueden leer cosas del Marqués de Sade, donde él describe determinadas cuestiones, pero básicamente lo que plantea es, por ejemplo, el derecho a gozar de una parte del cuerpo del otro, pero de gozar del otro a su antojo, haciendo con el otro lo que quiera, digamos, lo que a él se le antoje, sin importarle, digamos, la integridad o la dignidad del otro.
¿Mm? Bien, entonces, el sadismo sería la voz activa de la pulsión sadomasoquista, en donde el sujeto disfruta, hay placer en el ejercicio de ese control, dominio, etcétera, sobre un otro que está en el lugar de objeto. En relación al masoquismo, se trataría precisamente de lo inverso, se trataría de la voz pasiva en donde el sujeto pasa a ser objeto, se coloca en el lugar de objeto y padece ese trato por parte de otro. Es decir, pone a otro en el lugar de sujeto que ejerce esa acción sobre él, en este caso. Hay un cambio de lugar. El sujeto pasa a ser objeto y allí está la voz pasiva de la pulsión. Pero hay un tiempo intermedio que Freud sitúa que es interesante porque en verdad no es ni sádico ni masoquista específicamente, que es la voz media que Freud llama reflexiva. Reflexiva. En esa voz media, digamos, no hay distinción entre sujeto y objeto. Lo que hay es, en todo caso, una superposición sujeto-objeto. El sujeto es el objeto. Y tiene que ver con, precisamente, la reflexividad en el sentido de hacerse a uno mismo. Es decir, uno mismo ser sujeto y objeto. Pero uno podría decir, pareciera coincidir con el tiempo previo que Freud pone a la erotización de esta actividad pulsional. Ese que yo me refería cuando les decía que el niño entra en la actividad de controlar, de manejar su cuerpo, el control de esfínteres, etc. Bueno, en realidad ahí el niño hace eso sobre sí mismo, pero la diferencia con la reflexividad, con la voz refleja intermedia que Freud pone, es que en la voz refleja ese hacerse a sí mismo ya tiene un plus de placer, ya tiene un plus de erotización. Y en este caso podríamos decir de placer y displacer al mismo tiempo, porque el ejemplo más claro que pone Freud es, allí menciona al pasar, pero lo menciona, es el automartirio propio del obsesivo. Entonces digamos que el obsesivo no sería un masoquista estrictamente, sino que estaría en esa voz reflexiva, sobre todo en el aspecto moral, como automartirio, en el sentido de que él mismo se infringe, digamos, cierto padecimiento moral. Él es el que se infringe eso y es también el que padece eso. Es activo y pasivo al mismo tiempo, podríamos decir, lo cual, bueno, justamente bien dicho, o mejor dicho, es reflexivo. Bien, en este caso, digamos, en el caso de la pulsión sádica o sadomasoquista, diría más bien sádica, porque en realidad el tema del masoquismo, bueno, Freud después, 10 años después más o menos de este artículo, sí, en 1924, va a trabajar en un artículo que se llama El problema económico del masoquismo, le va a dar otra vuelta al tema del masoquismo, que tiene otros alcances estructurales que en realidad, bueno, habría que trabajarlo digamos, por algo este texto está después de Más allá del principio del placer, es decir, que hay
hay toda una vuelta de tuerca que Freud le da al tema del masoquismo, que bueno, que no vamos a tratar ahora. Pero decía que en esta pulsión sádica, por eso decía más bien sádica, en todo caso con un destino de pulsión masoquista, podríamos decir, por lo menos Freud pone ahí el sadismo como punto de partida, ¿no? En la voz activa. En esta pulsión sádica, vuelvo, podríamos decir que el placer de órgano, de referencia que hay, es ese manejo y control del cuerpo. ¿Por qué digo placer de órgano? Freud usa la expresión placer de órgano, tal vez para diferenciar el placer, este placer de órgano, es decir, aquel placer que remite directamente a ese placer vivencial, vivenciado, sentido, experimentado en el cuerpo, más allá de todas las formas que puede tener, digamos, la realización placentera en el aparato psíquico, que sería diferente, porque bueno, puede haber una realización placentera en el aparato psíquico a nivel de un sueño, por ejemplo, o en cualquier formación del inconsciente, en, digamos, una realización placentera en el terreno de las representaciones, pero, digamos, sin a lo mejor una referencia tan puntual a algo que tenga que ver con un placer de órgano estrictamente planteado allí. En cambio aquí está esa referencia de base, que es el punto de apuntalamiento, el punto de apuntalamiento de donde partió la pulsión sádica en este caso, que tiene que ver con ese placer de órgano, el tema de el control de la musculatura, etc. Bueno, todo lo que dije antes, para no ser redundante. Respecto yendo ahora un poco a la pulsión que Freud llama pulsión de ver, que en realidad la llamamos también pulsión escópica, tiene que ver con la escoptofilia, es decir, con el placer, digamos, o la erotización como expresión de la pulsión perversa de ver o ser visto, o voyeurismo, ver, exhibicionismo, ser visto, pulsión escópica o pulsión de ver. También allí Freud plantea ese tiempo previo que tiene apoyo o que da apoyo al punto de partida de donde también se va a erotizar, digamos, o a empezar a tomar un vuelo placentero, esto como ejercicio pulsional. Digamos, la lógica es la misma en ambas pulsiones, aunque hay algunas diferencias. Después les voy a marcar bien dónde hay una diferencia importante, a mi criterio. En esta pulsión de ver, el punto de partida, Freud dice, bueno, mirarse uno mismo miembro sexual, pone. Es decir, que ya de arranque lo que pone es cierta atracción de la visión por la sexualidad. Lo ubica ahí, en realidad. Pero como tiempo previo, diríamos así, de autoobservación de el miembro sexual, que en realidad, igual que en el caso de la pulsión sádica, va a coincidir con el tiempo reflexivo, pero en el tiempo reflexivo, ese mirarse a uno mismo, o sea, donde el sujeto estaría al mismo tiempo como sujeto vidente y como objeto visto, es decir, él se mira o se ve o se mira a sí mismo, pero ahí ya está precisamente en la reflexividad erotizada, ya es después
de que se ha erotizado ese mirarse uno mismo el miembro sexual previo al despliegue de la pulsión, a la erotización de la pulsión. Bueno, la voz activa sería que el sujeto pone en juego, el placer está en ver, en ser voyerista, el fisgón, el espión, digamos, el que sube a la terraza, por ejemplo, en verano, a mirar las chicas que están tomando sol, por ejemplo. Bueno, el placer voyerista, en donde el sujeto está ubicado como el que activamente mira y el objeto, bueno, como aquello que es visto o mirado. Bueno, el tiempo reflexivo, que ya lo mencioné antes, en el sentido de mirarse a sí mismo. También ese tiempo, digamos, también ese tiempo está muy ligado a la cuestión del narcisismo, por el hecho de que justamente, bueno, ya por ejemplo si uno tomara, por ejemplo, lo que es el mito de Narciso, de ver su propia imagen en el lago, o lo que, digamos, ya yendo a Lacan, después lo vamos a trabajar eso en la fase del espejo, que el niño reconoce ahí su imagen y hay un júbilo, hay un placer en ese verse a sí mismo a partir de determinado momento, cuando constituye su imagen, etc. Y eso ya es erotización, ya tiene un valor erótico. Bueno, eso después, cuando veamos narcisismo, lo vamos a conversar un poco mejor. Y finalmente la voz pasiva de la pulsión escópica, que es la llamada exhibicionista, en el sentido de que el sujeto se coloca en el lugar de un objeto a ser visto, a ser mirado por otro al que coloca en el lugar de sujeto. Ahora, bien, hay una cuestión respecto de la pulsión escópica que es mucho más difusa, más evanescente, que tiene que ver precisamente con con el placer de órgano. Freud dice que en el caso de la pulsión escópica no hay un placer de órgano, en el sentido de que no hay placer en el ojo. Él evidentemente está ubicando al ojo como la fuente de la pulsión escópica. Y en ese sentido, como zona erógena, si antes teníamos que el placer de órgano y la zona erógena en el sadomasoquismo puede ser partes del cuerpo, musculatura, control, etcétera, manejo, el placer en el control también y el manejo a su antojo del otro, o el de hacerse hasta el extremo de castigar por el otro, en el caso del masoquismo. Ahí, digamos, hay una zona erógena, no una estrictamente, pero sí hay un placer referencial en el cuerpo. En cambio, en la pulsión escópica, Freud plantea esto, ¿no? Que no hay un placer de órgano en el ojo. Esto en realidad tiene muchas consecuencias, porque, digamos, sin embargo, el ojo está activo en esa pulsión escópica. Está activo, el lugar de donde parte, digamos, la posibilidad de ejercer esa escopía, digamos así, pero no sintiendo el placer ahí. A eso se refiere Freud, que no hay un placer puntual de órgano ahí. Sin embargo,
sí es la pulsión escópica un modo de obtener placer en el sentido de que la pulsión escópica organizaría todo lo que es del orden de la imagen. Y la imagen es necesaria, digamos, para la construcción de todo lo que son tanto las escenas en la fantasía, como en el sueño, obviamente, pero también el hecho de las escenas en donde el deseo puede encontrar cierta realización o cierto objeto, cierto objeto o la imagen, mejor dicho, de cierto objeto. Entonces en esto la pulsión escópica interviene de un modo muy fuerte. Además de que la pulsión escópica es un poco la raíz, digamos así, de la curiosidad, por ejemplo, ¿no? Esto de a ver qué hay ahí, a ver de qué se trata esto, a ver, vamos a ver, déjame ver tal cosa. Es decir, todo ahí está en juego la pulsión escópica. Aunque justamente no haya un placer puntual en el ojo, sino en el acceso por la vía de la imagen a cierto objeto. ¿eh? Es más, yo no recuerdo en este momento en dónde Freud se refiere a esto, pero en determinado momento Freud dice que una de las maneras más directas, más inmediatas de que el deseo alcance, entre comillas, su objeto, es por la vía de la visión, es decir, por la vía de acceder a la imagen del objeto, aunque, digamos, no se acceda a lo mejor concretamente al objeto, sí, digamos, en la imagen el objeto se nos presenta o no como deseable. Bueno, vieron que hay un dicho, por ejemplo, que cuando algo está prohibido, ¿qué se dice? Se mira y no se toca. O sea, conformate con satisfacer algo de la pulsión escópica y nada más, pero no se toca, pero no te metas con esto. Bueno, hay, digamos, también una raíz fuerte que tiene la pulsión escópica, por ejemplo, en la envidia. Envidia, ¿qué es lo que se envidia? Lo que se envidia es algo que yo veo que tiene el otro y yo no tengo, y eso que el otro tiene me suscita un deseo y quiero tener, etc. Ni hablar, bueno, de la cuestión de la envidia del pene, cuando se trata del Edipo, etc. ¿no? Pero más allá de eso, más allá de esa particularidad de la fase fálica, se trata de la envidia en el sentido de que justamente la raíz de la palabra envidia viene de invidere, es decir, de eso que se ve, de eso que se ve allí y suscita nuestro interés, o mejor dicho, despierta nuestro deseo y la pulsión allí puede satisfacerse viendo eso. Bueno, viendo eso, en un sentido perverso, se trataría de que el fin de satisfacción de la pulsión estaría en ese ver, en un sentido aislado y perverso. En un sentido más articulado de la pulsión, bueno, ese ver en algún momento tendría algún corte para pasar a otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, pero también en todo lo que suscita la imagen como deseo. Bueno, ahí Lacan en determinado momento cita un comentario de San Agustín que habla de los celos del niño que ve como otro niño toma la teta de la madre. Es decir, que ese niño que está petrificado ante esa imagen,
que le produce muchos celos, pero que al mismo tiempo ahí hay algo que se satisface, en el sentido de que él ve, en este caso la escena sería cómo él queda excluido de esa satisfacción, de esa satisfacción que estaría experimentando el niño que está mamando. Pero esa satisfacción, ven ahí, está muy claro, digamos, cómo también, esta es otra particularidad que yo iba a marcar de la pulsión escópica, es que justamente cómo la pulsión escópica entra mucho en juego en esto de la mezcla pulsional que hablábamos antes, cuando introduje un poco al tema de la pulsión. En esto de la mezcla pulsional, la pulsión escópica tiene un papel importantísimo porque justamente en este comentario de San Agustín, allí ustedes tienen cómo el niño, por un lado, está petrificado en esa visión de eso tan placentero que está experimentando otro y que es la fusión con la madre por la vía oral, es decir, o mejor dicho, la fusión con el pecho por la vía oral. Es decir, de manera que allí hay una satisfacción, la mezcla pulsional ahí está en juego en esta pulsión escópica que es la única manera que tiene de satisfacerse el niño que asiste a esa escena del otro niño amamantando. Es la única manera que tiene de satisfacerse, pero a su vez es un satisfacerse que a él le provoca celos, pero es un satisfacerse. A él le provoca celos una satisfacción que él está viendo, pero que a la vez es una satisfacción oral que él no tiene, sino que es una satisfacción oral a la que accedió el otro. Pero en verdad, el recorrido de la pulsión es todo eso. ¿Por qué remarco esto? Porque la pulsión, o sea, tenemos que aprender tenemos que tratar de hacernos la idea de que precisamente la pulsión es ese recorrido completo, digamos, independientemente de dónde esté posicionado el sujeto. La pulsión sadomasoquista es eso, es ese recorrido por la voz activa, reflexiva, pasiva, lo mismo para la escópica, lo mismo para toda pulsión. Aunque el sujeto en determinado momento esté en determinada relación en algún punto de ese recorrido de la pulsión y no en otro, y en otro punto esté el objeto o el otro. Bueno, esto que comenta San Agustín muestra claramente ahí cómo está la mezcla pulsional y el recorrido completo de las pulsiones. Es decir, hay un voyerismo del niño celoso que está mirando cómo el otro se alimenta y a su vez en ese voyerismo que él lleva adelante queda excluido él mismo de una satisfacción oral que el otro niño está teniendo y que tal vez a él le suscita el deseo y la querría para sí. Bueno, esto es importante. Yo les había dicho cuando empezamos con el tema pulsión que los destinos de la pulsión que Freud trata en este artículo, o sea, la orientación contra la propia persona y la transformación en lo contrario, son para Freud también la sublimación, que no lo vamos a tratar, Freud no lo trata acá, tampoco lo trata en un artículo puntual, la sublimación es algo que está repartido a lo largo de toda la obra de Freud, en distintos artículos habla de la sublimación, que tendría que ver con lo que es la desexualización de la pulsión, es decir, que la pulsión desexualice, alcance una meta desexualizada, pero bueno, esa es otra cuestión. Vuelvo para no
desorientar, para no perdernos, decía que los destinos de pulsión que Freud trata aquí, orientación contra la propia persona, transformación en lo contrario, son para Freud defensas primarias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese recorrido por las voces gramaticales, activa, reflexiva, pasiva, van a ser maneras que tiene el sujeto de arreglárselas con los problemas del placer y el displacer que la pulsión genera. Pero nos deja ahí abierta una cuestión, que es lo que se va a empezar a articular mejor, digamos, al menos mi lectura es esta del texto de Pulsiones, que se va a empezar a articular mejor en todo lo que es la última parte del artículo, cuando Freud se ocupe precisamente del otro destino de pulsión, de la transformación en lo contrario. Porque hasta acá, nosotros, por eso yo decía, la pulsión está tomada como de un modo muy aislado y perverso. Me decía, bueno, la pulsión va y viene, el sujeto va para acá, viene para allá, pasa a ser objeto, es reflexivo, es activo, es pasivo. No se sabe muy bien por qué, en realidad. ¿Por qué todo eso tendría que pasar? ¿Por qué eso tendría que ser así? ¿Por qué? Bueno, en realidad lo que pasa es que en la transformación en lo contrario, que a su vez Freud la subdivide, a ese destino Freud lo subdivide en dos. Por un lado, está dentro de la transformación en lo contrario un destino que ya es redundante con lo que Freud vino describiendo, que es el destino que él llama el pasaje de actividad a pasividad. Pasaje de actividad a pasividad está ligado precisamente a las voces gramaticales de la pulsión y es lo que Freud desplegó en parte en estas pulsiones que vimos hasta ahora, en la orientación contra la propia persona, o sea, en la sadomasoquista y la pulsión escópica. Pero hay otro destino, que es el que Freud llama el trastocamiento de contenido de la pulsión, que ustedes tienen también un apunte ahí de los que están perdón, puestos en el aula virtual, donde yo lo trato este punto. A mí me parece muy importante porque este punto de el trastocamiento de contenido, uno puede decir, bueno, ¿qué contenido? ¿De qué contenido se trata? Y lo que vamos a ver es que en realidad el contenido del que se trata, Freud dice, bueno, el contenido es el amor, el odio, la indiferencia, o sea, ya eso tiene un contenido, es decir, tiene como una significatividad. ¿Y una significatividad para quién? Digamos, porque, bueno, en principio, para lo que Freud va a ir articulando aquí como un yo, y entonces en este apartado, por eso yo creo que es tan importante, ya se va a empezar a articular por qué el placer y el displacer. Y para eso va a ser necesario articular un yo, otra instancia. Ya la pulsión va a estar articulada a un yo. Las maneras en que ese yo se ve afectado por la pulsión. Esto es importante cuando en la introducción hablábamos del descentramiento del sujeto, que en realidad decíamos, bueno, en Freud no hay sujeto, en realidad el sujeto es un concepto más bien lacaniano, pero cuando Lacan dice, bueno, el sujeto no es el individuo, bueno, pero en Freud hay pistas para leer algo del sujeto, y justamente uno podría decir, tomando lo básico de los conceptos que estamos manejando nosotros ahora, que en realidad esta articulación entre pulsión y yo
¿Qué es aquello de la pulsión que lo excede al yo? ¿Qué es aquello de la pulsión que el yo acoge para sí mismo? Etcétera. Nos van marcando una división, en donde uno podría decir, bueno, el yo no es el recorrido pulsional, o el individuo no es el sujeto. Bueno, el sujeto lo vamos a encontrar más allá del yo. ¿Por qué no en ese recorrido pulsional? Se va a poder distinguir un excedente de ese yo que es la pulsión misma. Bueno, entonces, la transformación en lo contrario, perdón, el trastocamiento de contenido dentro de la transformación en lo contrario es muy importante en ese sentido. Esto porque, digamos, esto que yo traía, Freud también lo menciona en el narcisismo. En el narcisismo, él le dedica, en el artículo sobre narcisismo, que bueno, lo digo ahora y por ahí no lo trato cuando tratemos narcisismo, o bueno, veremos, pero en el artículo de narcisismo van a ver que hay unos párrafos que Freud lo dedica a reflexionar sobre la pulsión y el individuo, o el yo, podríamos decir, que es justamente, él ahí plantea que la pulsión es algo, uno puede decir transindividual, transgeneracional, es algo del orden, si ustedes quieren tomar, no sé, una categoría que supongo debe ser más bien darwiniana, la pulsión es de la especie. La pulsión no muere, el individuo sí. Entonces, el yo está atravesado por lo pulsional, pero lo pulsional excede al yo. Y lo pulsional se transmite, digo, de padres a hijos, etc. Digamos, es transindividual. Entonces, ¿por qué es transindividual? Bueno, porque es en realidad la transmisión de la gramática de una satisfacción, pero de una satisfacción, que implica que está desde la primera infancia, que es una satisfacción no estrictamente genital, como decíamos antes, sino perversa, polimorfa, infantil, basada en las zonas erógenas del cuerpo, etc., y en donde están presentes todos los requerimientos y las demandas de los otros semejantes que estuvieron en la constitución misma de ese sujeto, de ese sujeto, estoy diciendo mal de ese sujeto, ¿no? En realidad, en la constitución misma del yo de ese niño, de cada uno de nosotros, digamos, pero que a su vez esa satisfacción no nos pertenece, pero a su vez de algo de esa satisfacción nos apropiamos y en algo esa satisfacción nos excede. Y ahí entonces el yo se las va a tener que ver con eso. Lo digo así para no hablar lacanianamente, digamos, para no hablar en un sentido de que por ahí, para que no se genere esta ilusión de que, bueno, por ahí Lacan siempre resuelve todo lo de Freud, ¿no? Tomémoslo ahí, Freud. Freud dice, bueno, está la pulsión, que es algo más allá del individuo, que no muere nunca, que está siempre activa. Está siempre activa. ¿Se acuerdan cuando hablamos antes de los elementos de la pulsión? Es siempre activa la pulsión, perentoria, perentoria, activa. Puede tener metapasiva, metaactiva, pero es siempre activa. Es una actividad que excede a todo yo, a todo individuo viviente, y va a pasar y está pasando entre todos los individuos. ¿Por qué? Porque se transmite. Bueno, entonces, para ver de articular el yo con la pulsión, vamos a hacerlo en el audio que sigue, en pulsiones 3. Entonces, bueno, seguimos en ese audio. Ok.